Buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta reunión del ciclo de figuras bíblicas en miradas de diferentes tradiciones religiosas del Instituto Superior de Estudios Religiosos, ISER. Y en esta oportunidad tenemos una novedad. Por primera vez en tantos años, ISER, que nació y fue siempre una institución de diálogo interreligioso judío-cristiano, pero dedicado al estudio de las figuras bíblicas y de estos textos, pero esta vez vamos a incorporar una mirada musulmana, porque el Islam es una religión que ha reconocido siempre al judaísmo y al cristianismo como las religiones del mundo, y ha compartido con nosotros la importancia y hasta yo diría la devoción por figuras del Antiguo y Nuevo Testamento, que constituyen lo que se podría llamar la prehistoria del Islam, ¿no es cierto? Antes de la aparición del profeta. Entonces tenemos una una parte común que queremos explorar, y esto es el comienzo de una decisión que se ha tomado en MISER, de incorporar en el futuro a estas visiones, y próximamente también vamos a tener que discutir el análisis de otras figuras. En el caso de hoy, tenemos a Sumeira Nur, que ella es la directora del área de interreligiosa de la Asociación Cultural ALBA, que es una asociación intercultural, eh, que está relacionada con la Fundación eh, Argentino-Turca, son de tradición turca, y al mismo tiempo de una visión muy conciliadora e interreligiosa del Islam. Así que bienvenida, Sumeira, y vamos a iniciar esta reunión con la misma estructura que hacemos siempre. En una primera parte escuchamos la presentación del invitado, la invitada, y luego hacemos un breve corte y vamos a la segunda parte, con preguntas, observaciones, reflexiones, etc. De modo que bienvenida, y te escuchamos. Voy a darte el link para compartir pantalla porque creo que Sí, tienes algunas imágenes para mostrar. así es. Bueno, muchas gracias, Celina. Em, Realmente es la primera vez que voy a hablar sobre la Virgen María, por eso para mí fue muy lindo, por más allá de que, bueno, en el Islam siempre María fue una mujer muy importante y conocemos su historia y la leemos en nuestro libro sagrado. Averiguar más sobre ella, leer más, eh, ver los distintos pasajes del Corán que hablan de ella, bueno, fue muy lindo. Y bueno, lo que hoy quería compartir es básicamente eso. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, el motivo por el que elegí este nombre, María, mujer ejemplar del Islam, eh, es porque realmente María es una mujer muy importante en el Islam y una mujer cual tenemos como ejemplo personalmente yo y puedo decirlo también así por las mujeres musulmanas. Bueno, el profeta del Islam, el profeta Muhammad, la paz sea con él, la menciona como una de las cuatro grandes mujeres del Islam, siendo las otras Asia, la mujer del faraón, Khadija, la primera esposa del profeta, y Fátima, su hija. Tenemos un relato sobre la vida del profeta Muhammad que dice: escuchó al profeta de Dios decir que María, la hija de Imran, fue la mejor entre las mujeres. Bueno, María es la única mujer que en el Corán que se menciona con su nombre. En el Corán se habla de varias mujeres, se hace mención a varias mujeres, pero María es la única que aparece con su nombre y su nombre está repetido 33 veces dentro del Corán.
Incluso hay un capítulo con su nombre. Es el capítulo, la sura número 19, que se llama Mariam, que sería María en árabe. Em, María se menciona en otros diferentes capítulos, pero acá yo puse solamente algunos. Se habla mucho también en el capítulo 3, en la sura Ali Imran, que significa la familia de Imran, y sabemos que Imran es el padre de María. Es ahí donde empieza a hablar de la familia de María, de su nacimiento, que enseguida ya los vamos a leer. Y también en la sura de los profetas encontramos un pasaje sobre María que dice, y menciona a esa bendita mujer que dio el mejor ejemplo de la salvaguardia de su castidad. Insuflamos en ella nuestro espíritu e hicimos de ella y de su Hijo signos milagrosos para todos los mundos. De esta forma se menciona en varios lugares del Corán, se menciona a María y a Jesús. Bueno, acá yo quise poner, esto es para los que no conocen, una página del Corán, dos páginas del Corán. Esta es especialmente la sura de María, como nosotros lo leemos en árabe originalmente. Y bueno, esta sura fue revelada en los primeros años de la llegada del Islam, poco antes de la huida de un grupo de musulmanes de la Meca, donde eran perseguidos por los politeístas, a Abisinia, lo que es actual Etiopía. En Abisinia había un rey cristiano, que él fue quien los recibió, y ellos le pidieron refugio. Él, como no los conocía, preguntó sobre esta nueva religión y sobre la fe, la creencia de ellos. Y el líder de ese grupo recitó los primeros 35 versículos de este capítulo, hablando de María y de Jesús, contando cómo es la creencia en el Islam. Y se cuenta que este rey le cayeron las lágrimas y dijo, entre su creencia y nuestra creencia no existe la mínima diferencia. Y entonces los aceptó en su país y los protegió. Me parece importante mencionar esto porque muchas veces no se sabe que en el Islam se da tanta importancia a María y a Jesús. Y, y es así, en realidad es algo que nos une. El amor que tenemos hacia María es algo que tenemos en común y me parece algo muy lindo. Y acá quería hacer un recorrido sobre la vida de María, de cómo está mencionado en el Corán. Empieza con la súplica de Ana, la madre de María y la esposa de Imran, que cuando se entera que está embarazada, dice, oh mi Señor, en consideración hacia ti he consagrado aquello que se encuentra en mi vientre a tu favor especial, libre de todo trabajo terrenal, para servir a tu templo. Por lo tanto, acéptalo de mí. Tú eres en efecto aquel que todo lo escucha, aquel que todo lo sabe. Luego, cuando dio a luz, eh, dice, oh mi Señor, he dado a luz a una niña. En realidad ella estaba esperando un varón porque lo iba a consagrar al servicio de Dios. Dios sabía bien a quién había dado a luz. El varón no es como la mujer. Pero Ana dice, le he puesto de nombre María, te encomiendo su protección y la de sus descendientes, para que los protejas de Satanás, el eternamente alejado de la misericordia de Dios. Acá podemos ver también que se hace mención que María desde su nacimiento estaba lejos de Satanás y del pecado. Cuando María todavía no había nacido, fallece su padre y después de unos años, después de poco tiempo, cuando era muy pequeña, todavía fallece también su mamá y quedó huérfana. Así, los familiares y los amigos empezaron a discutir quién iba a tomarse cuidar a María. Hicieron como un sorteo, por así decir, que hacían en ese momento.
y la suerte cayó del lado del profeta Zacarías. En el Corán dice, como respuesta a la sinceridad de su madre y su pureza de intenciones, encomendando a la niña, su señor la aceptó de buen grado e hizo que creciera bien en educación, y la confió al cuidado de Zacarías. Siempre que Zacarías la visitaba en el santuario, la encontraba proveída de alimentos. María preguntó, ¿de dónde procede todo esto? De Dios, respondió. En verdad, Dios proporciona el sustento a quien Él dispone y complace. Este era uno de los milagros que ocurrió durante la niñez de María, mientras estaba en el templo. Un día los ángeles le comunicaron, María, Dios te ha elegido y te ha purificado, te ha escogido por encima de todas de las mujeres de todas las naciones, y te dio tales bendiciones. Por lo tanto, oh María, adora a tu Señor con fervor y devoción. Póstrate e inclínate con los que inclinan ante Él. Y así esta fue una orden que recibió María y luego de recibirlo se retira al lugar donde rezaban en el templo los hombres y también se inclina hacia Dios y comienza a rezar. Los ángeles se dirigieron a María. Oh María, Dios te confiere buenas nuevas de una palabra. Su nombre será Jesús, el Mesías. El Hijo de María será honrado en este mundo y en el siguiente, y por aquellos agraciados por su proximidad al Creador Todopoderoso. Él hablará a la gente en la cuna y en la madurez. Él será en verdad uno de los justos. Así es como los ángeles anuncian a María que va a tener un hijo. Hasta esta parte llega la historia de María en esta sura, en este capítulo de Al Imran. Eh, y luego sigue en el capítulo de María, que tiene el nombre de María, capítulo María. Ahí se menciona la llegada del ángel de esta forma. Y menciona en el libro a María. Se retiró de su familia a una cámara, en el templo, que da al este, para dedicarse a la veneración y reflexión. Así se mantuvo aislada de la gente. Luego le enviamos a ella nuestro espíritu y se apareció ante ella en forma de un hombre perfecto. Acá nuestro espíritu, nosotros creemos que se refiere al ángel y específicamente al ángel Gabriel, el ángel de la revelación. María exclamó, en verdad me refugio de ti en el Señor más compasivo. Si eres temeroso de Dios, no te acerques a mí o me toques. Él dijo, soy un portador de un mensaje de tu Señor, venido para concederte el hijo más puro. María dijo, ¿cómo puedo tener un hijo cuando ningún hombre jamás me ha tocado, ni mi virginidad ha sido mancillada? Él respondió, así será. Tu Señor dice, y estas son las palabras de Dios, es fácil para mí y así lo haremos para hacerlo un símbolo de toda la humanidad y una piedad para nosotros. Esto ha sido decretado. Así, María concibe a Jesús y se retiró a un lugar distante. Los dolores del parto le condujeron al tronco de una palmera. Dijo, ojalá hubiese muerto antes de esto y hubiese sido una cosa olvidada, totalmente olvidada. Acá vemos el sufrimiento de María durante el parto. Una voz la llamó por debajo de ella, no te entristezcas, tu Señor ha puesto un arroyo a tus pies, y sacude hacia ti el tronco de la palmera, caerán dátiles maduros y frescos sobre ti. Acá los comentaristas del Corán tienen dos opiniones sobre esta voz. Algunos dicen que era la voz de un ángel, el ángel que le estaba diciendo esto, y otros dicen que era Jesús que le estaba hablando a su madre. Em, También se dice que ahí no había un arroyo, sino que brotó de repente y que la palmera era una palmera seca, pero al María tocar la palmera reverdece. Y estos
creemos que son algunos de los milagros que ocurrieron durante el nacimiento de Jesús. Y es interesante también que se haga mención a esto del arroyo y de los dátiles, porque recientemente se descubrió que los dátiles favorecen aumentan la leche materna y el arroyo, el sonido del agua, también durante el parto es algo que alivia el dolor. Esto es algo que, bueno, se descubrió recientemente, pero vemos cómo hasta en ese momento Dios cuidó de María de esta forma. Bueno, seguimos con los versículos del Corán. Dice, así que come, bebe y alégrate. Si vieses a alguna persona, di con señas, he hecho voto de silencio al misericordioso, por lo que no puedo hablar hoy con ningún ser humano hoy. Regresó con su gente, con Jesús en brazos, exclamaron, oh María, sin duda has hecho una cosa inesperada y extraña. Oh hermana de Aarón, tu padre nunca ha sido un hombre malo, ni tu madre fue incasta. Fue esta obviamente la reacción de su pueblo al ver a María con un bebé. María lo señaló al bebé, queriendo decir que deberían preguntarle y gritaron, ¿cómo vamos a hablar con aquel que está en la cuna, con un bebé? Y ahí ocurre el primer milagro de Jesús. Comienza a hablar. El bebé dijo, sin duda soy un siervo de Dios. Él me ha concedido la revelación y me ha hecho un profeta, bendiciéndome allá donde esté, imponiendo sobre mí el rezo y la caridad mientras viva. Y me ha hecho obediente hacia mi madre. No me ha hecho opresivo ni privado de las bendiciones de Dios. Por lo tanto, la paz sea sobre mí en el día en que nací, el día de mi muerte y el día en que seré resucitado. Así Jesús también vemos cómo habla y anuncia la misión que tiene en al llegar a ese pueblo. En esta sura también hasta acá llega la historia de María, después en el Corán, como dije, en varios lugares se menciona de nuevo a María y a Jesús también, por supuesto. Se habla de varios milagros de Jesús y sobre la vida de él, pero eso es tema para otra charla. Bueno, también había traído, más allá de esto, de lo que dice en el Corán, traje algunas imágenes no sé si conocen, pero en Turquía, en Éfeso, está lo que conocemos como la casa de María, que creemos que fue donde ella residió durante un tiempo. Y en Turquía, bueno, este es un lugar muy visitado por turcos y también por turistas. Es una pequeña iglesia y bueno, es también una demostración de la importancia que le damos a María. Bueno, básicamente era esto, es así como se habla de ella en el Corán, el lugar que tiene María como mujer en el Islam. Y no sé si podemos charlar un poco más y si quieren preguntar algo. Bien, muchas gracias, Sumeira, por tu exposición, que fue realmente sumamente interesante, instructiva, sobre todo para los que no somos musulmanes, ¿no es cierto? Y que somos, en mi caso, cristianos, que tenemos una sincera devoción, mayor o menor según los casos, por la figura de María, por ser mujer, por ser madre, por ser víctima de la opresión. O sea, como mujeres, María debería ser una imagen del feminismo, ¿no? De las reivindicaciones que hacemos las mujeres sobre nosotras mismas. Así que creo que en ese sentido es muy valioso este aporte, ¿no? Así que ahora, bueno,
doy la palabra a quien quiera hacer una pregunta, una consideración, una ampliación. A mí personalmente me gustaría que ampliaras un poquito más lo que dijiste sobre el voto de silencio, porque, bueno, es una tradición, ¿no? Oriental, medio oriental, que por un lado el desierto físico, ¿no? Y por otro lado el silencio son lugares donde se manifiesta la vida. Lugares físicos son lugares psíquicos, ¿no? Donde se manifiesta la vida. Y me parece que esta es una tradición común. eh, y por lo tanto me parece importante señalar cómo se da en el Islam, no solo en aquella época, sino también cómo se da ahora. Porque, por ejemplo, en el cristianismo, las iglesias orientales valoran mucho el silencio. Y entonces, eh, no hay tanto rezo y oraciones como en la tradición eh, cristiana occidental, de oraciones creadas por la iglesia o por personas piadosas, sino que básicamente se escucha en silencio la palabra de Dios. Y eso parece ser una opción muy interesante a la que no estamos acostumbrados. Entonces, viendo que también esa tradición existe y que es importante para los musulmanes, me gustaría que lo ampliaras un poco más. No sé si hay alguna otro pedido Bueno, yo después me gustaría preguntarte, Sumeira, si es que no entendí mal, no se nombra que ella se haya casado y que haya, ¿no? Como es nuestra tradición, o por lo menos no lo entendía eso. Ella se supone que ella estaba sola, ¿no? Sí. Bueno, primero con respecto al voto de silencio, hasta donde yo tengo conocimiento, en el Islam actualmente no hay, el voto de silencio no es algo como particular del Islam o algo que se practica. Quizás debe haber grupos que lo hacen, pero no como quizás como un voto de silencio no es, digamos, muy parte del Islam, eso. Sí, es importante nosotros en los rezos que hacemos, tenemos partes que los rezos silenciosos que hacemos eh, existen, pero después en general no hay un voto de silencio, sino que es más, podríamos hablar del ayuno en el Islam, quizás. Pero bueno, con respecto al voto de silencio, yo más conocimiento no tengo. Y con respecto a lo que preguntabas, María, sí, nosotros no tenemos la figura de San José, ¿no? Como lo tienen ustedes, que creemos que estaba sola en ese momento cuando tiene a Jesús y tampoco no tenemos por lo menos conocimiento de que se haya casado después, no se menciona en el Corán, o sea, no tenemos la figura de él. Bueno, o sea, más difícil todavía para ella, ¿no? Haber estado sola. Sí, claro. Ujú. Claro, sí, porque una mujer sin un hombre al lado en esa época debe haber sido tremendo. Es- Por eso ella estaba consagrada, ella vivía como en un templo, sería. ujú. Claro, sí, Claro, sí. gracias. Ay, gracias a vos. ¿Cómo ven actualmente las mujeres musulmanas la figura de María? Eh, Digo en general, no me Em, refiero a las personas que ya tienen un ujú. estudio, una profundización como es tu casa. Me Claro. refiero en general, ¿no? Sí, a la más media femenina. Bien, como mencioné al principio, yo creo que María, o sea, tenemos la imagen de María, de una mujer muy devota que adoraba mucho a Dios y muy compasiva también. Eh, la vemos de esa forma, la tomamos como ejemplo en el sentido
de la mucha adoración a Dios que hacía ella, porque la conocemos con eso, ¿no? Como que rezaba mucho y, y bueno, su fe inmenso en Dios también, ¿no? Es algo indiscutible, ¿no? Entonces para nosotros una mujer, es, como dije, es una de las mujeres ejemplo que tenemos en el Islam. Claro, sí. Claro, porque hay 4 mujeres, ¿no? Según nos explicaste, hay 4 mujeres y pareciera, lo hemos visto desde afuera, ¿no? Del Islam, que cada una de ellas está colocada por una razón religiosa diferente, ¿no? Eh, la esposa del profeta, la hija del profeta, la esposa del faraón y María, ¿no? Entonces pareciera que de algún modo son como, no sé cómo decir, pero como modelos de diferentes Sí. actitudes religiosas o exigencias religiosas, ¿no? Y Ujú. según lo que dijiste ahora, María sería como un ejemplo de devoción. Claro. Ujú. Sí. Hola, Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si hay Yo alguna. recuerdo, Sumeira, que tuve la suerte de estar en la casa de Éfeso, en la casita de la casa de María, y las mujeres musulmanas colocaban un pañuelo atado. Hay como unas Ah, rejas ahí. No, no me acuerdo qué significaba, pero sí que había tanto, o sea, la gente que veía, había tanta devoción como de personas occidentales y cristianas, y supongo yo, como de personas musulmanas. Eso me emocionó mucho. sí. Bueno, ojalá un día pueda conocerlo yo también. Mónica, tu micrófono está apagado, por eso no pudimos escucharte. Bueno, una alegría verlas, María, Hola. Celina, Sumeira, una alegría verlas. Lamentablemente estaba en una reunión y llegué muy tarde y recién me puedo sumar. Lo quería hacer desde el celular, pero no lograba el audio. Quería entrar y no lograba el audio. Pero ahora las escucho perfectamente, así que me alegra estar acá. Bueno, Fue igualmente, muy Mónica. lindo, muy interesante y además ya hemos dicho que se va a publicar. Y por otra parte, este video se va a subir dentro de unos días al canal YouTube de ISER. Les vamos a dar la información para que se difunda, eh, porque no es precisamente un público multitudinario. Pero es importante lo que estamos diciendo, ¿no? Mm, Las figuras religiosas femeninas tradicionalmente, me parece, por estar equivocada, pero hablo por lo que conozco, han sido consideradas bastante secundarias. Siempre son la esposa de, la madre de, el hijo de, y de alguna manera eso tiene que ver con la cultura, ¿no? La cultura de Medio Oriente, la cultura hebrea, la cultura cristiana primitiva, eh, y no está mal, es así, es parte de la cultura. La función que yo creo que hoy tenemos religiosamente desde el punto de vista de las mujeres es hacer ver esta parte, diríamos, personal, autónoma. Y a mí personalmente me gusta el valor histórico del relato de la aparición del ángel sea muy relativo, lo acepto desde el punto de vista del no creyente, fantasía, ¿no es cierto? Pero creo que hay una cosa que es muy importante. Ella da un sí. Es decir, creo que es importante porque es una decisión personal y libre. En este momento, hasta donde podía hacerlo alguien que se ve interpelado por Dios a través de una figura angélica, ¿no? O sea, de un enviado. Eh, pero hay una actitud de afirmación, ¿no? De responsabilizarse. Y esto es para mí un rasgo muy especial de país. El asumir algo muy fuera de lo común, lo que se me está proponiendo es algo, uno diría, casi hasta monstruoso, ¿no? Increíble.
casi inaceptable en términos racionales. Sin embargo, hay una decisión de asumir eso. En general, la tradición más bien se basa en los dolores de María, en la parte, digamos, de la pasión, su presencia frente al dolor del hijo, etcétera. Eh, Desde luego que es modélico, pero me parece que más o menos muchas madres, no digo todas, porque hay de todo, pero muchas madres serían similares, ¿no? Tendrían una actitud. Pero me pregunto si realmente muchas mujeres hubieran dado el sí que dio ella en ese momento. Claro. Ahí creo que está la diferencia. Bueno, no sé qué te parece. Es un comentario más que les parece a las que están presentes. No, sí, sí, concuerdo completamente con lo que dijiste. Ese sea de María, ¿no? Que sea en mí es muy fuerte y ahora mirado, como lo dijiste vos, Sumeira, que no tenía ni siquiera, o sea, en ese momento la figura de estar casada, que para nosotros la tenemos, eso lo hacía por lo menos que lo otro estuviera como disfrazado a los ojos de la sociedad. Ahora, como ustedes la muestran, estaba más desprotegida de eso socialmente, con lo cual, wow, qué fuerza eso de atravesar esto sola. Es como un símbolo de una fortaleza espiritual muy grande, ¿no? Sí. Lindo verlo de ese lado, gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? Bien, si no hay más comentarios, entonces damos aquí por terminada esta reunión y vamos a programar la próxima para el 29 de agosto, donde se va a hablar de Jesús. Y después Lindo. una tercera sobre Moisés, que ya será en septiembre. Esperamos que este ciclo, que es una novedad realmente dentro de nuestra tradición de Israel, pero también en general dentro de los estudios interreligiosos, porque se trata aquí no de una simple actitud, sino de un estudio, ¿no? De una profundización sobre la figura, sobre la presencia en los textos, etcétera. Me parece que estamos abriendo un camino importante. Así que les agradezco mucho la presencia Muchas y gracias. entonces los esperamos para el 29 con Isa y Jesús. Celina, te hago una pregunta. ¿Cómo nos enteramos? Bueno, Sumeira por ahí nos pasa, pero ¿hay algún flyer, algo como para que podamos repartir también entre personas conocidas para que participen? Sí, claro. Eh, esto Después yo se los paso Bueno, cuando bueno, me lo gracias. envía, envíes. claro, sí, por supuesto. Puede Dale, participar, es libre, gracias. la participación es libre. Buenísimo, así lo Sí, sí, hacemos. la participación es libre. Desde luego, cuanto más participen, mejor. No hay Buenísimo. que inscribirse, cada uno, llegado un momento, se Se conecta suma. y el link es libre, el link se puede Bárbaro. transmitir a todo el que quiera, ¿no? Naturalmente con las restricciones obvias de que hay gente que es muy intolerante, que también puede aparecer, decir cosas que no sean adecuadas. Por eso es que nosotros enviamos a un mailing que, bueno, podrán no venir, pero si vienen van a ser respetuosos. Tengo experiencia, lamentablemente, de otros casos en los cuales realmente se han sufrido, nosotros mismos, la rabina Greenberg, que ahora está en clase, y yo hemos sufrido improperios y casi hasta insultos, ¿no? Eh, Así que, en fin, eh, por eso digo, por la prudencia del caso, uno distribuye a quienes puedan estar Claro, interesados libremente, pero que sean personas serias, respetuosas de cualquier claro, con la manifestación apertura de religiosa, corazón necesaria obviamente. para esto, obvio. Bueno, entonces será Muchas gracias. hasta la próxima.